Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 15, un capítulo especial porque bueno, a raíz de uno de los mensajes de ustedes, bueno, hubo alguien allí que preguntó acerca de qué pasa cuando tenemos que emigrar, por ejemplo, en el caso vamos a decir, en el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando el marido, el esposo consigue un trabajo en el exterior y tiene que emigrar para acompañar, digamos, a su esposo, para seguir, ¿no? En la familia, digamos, y así radicarse en otro país. Entonces, nos preguntaban eso, bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Por qué no hablan de esto? Y bueno, decidimos abordar ese tema hoy y tenemos para eso una invitada súper especial. Estamos con Steffi. Steffi también es uruguaya, es una amiga nuestra muy querida. Bueno, ella no se considera así, pero yo sí, es una celebridad en Uruguay. Steffi hace muchos años que trabaja en las redes. Bueno, ella es chef, estuvo también en la televisión. Tiene su blog que se llama Not Only Salad. También la pueden seguir en su página de Instagram, en la cual ella siempre está compartiéndonos contenido, es mamá, nos comparte muchas cosas interesantes, además de recetas. Bueno, ya la van a ver, los invitamos que pasen por su página y vean todo su contenido porque es excelente, así como lo es ella también. Bienvenida, Steffi. Chicas, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá en algo tan lindo que están haciendo con este podcast. Gracias, es un honor para nosotras tenerte y bueno, nada, queríamos que contaras más o menos tu experiencia porque bueno, vos sí pasaste por eso, ¿verdad? Por esas situaciones en las cuales el marido, el esposo, en tu caso tu esposo, consiguió una oportunidad de trabajo o de estudio en el exterior y bueno, y se tuvieron que mudar, ¿no? Contanos cómo viviste. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo se dio? ¿Cómo te sentiste? Bueno, todo lo que más o menos sabes que se maneja acá en el podcast, o sea, en cuanto a primeros sentimientos a la hora de emigrar, ¿no? Bueno, primero le doy la Bueno, bienvenida yo a Steffi. Gracias, Steffi, Sí, por también. compartir tu experiencia tan enriquecedora. Y eso, como dice Eli, contanos a qué país emigraste y cómo fue tu experiencia. bueno, gracias Ole y gracias por la bienvenida. Les cuento, en realidad cuando toda esta aventura empezó, no sabíamos a qué país íbamos a ir. Y eso también es parte de lo lindo y que por eso que le llamo no sé, la luna de miel eterna nuestra. Eh, Mi marido, Nacho, en ese momento éramos novios y había estudiado su carrera universitaria y le picó el bichito de estudiar un máster, un MBA. Es un posgrado que se puede hacer en varias partes del mundo, también se puede hacer en Uruguay con categoría internacional y nunca se barajó hacerlo en el país porque la idea de tener esa experiencia de viajar y hacerlo en un lugar que no fuese nuestra zona de confort, él consideraba que también era parte de la experiencia. Buenísimo. En ese momento, y siempre, cuando aplicás a este tipo de posgrados, primero que tenés que aplicar a muchas universidades. Y segundo, que tiene una preparación previa de exámenes y de mucha inversión personal, de tiempo, importante, que te va preparando también para lo que es la experiencia que se viene. Entonces, como que de a poco vas cayendo en la idea de que es una situación cada vez más real. A Claro, él lo como que te da un aceptaron, tiempo, digamos, ¿no? Te va dando como un sí, tiempo como para hacerte a la idea de que puedas estar emigrando en un corto tiempo, ¿no? sí. Cuando él empezó todo este proceso, nosotros ya íbamos 4 años de novios y la idea se fue como gestando de a poco entre nosotros hasta que finalmente fue una realidad
tuvimos la posibilidad de dos universidades que lo habían aceptado y él formalmente me planteó, che, vámonos juntos. En ese momento éramos novios, quisimos irnos casados, pero lo lindo también fue que teníamos la posibilidad de ir a Estados Unidos o ir a Europa. Y terminamos eligiendo ir a Francia, sola, respondiendo a tu pregunta de dónde fuimos, a Sí. una ciudad que se llama Grenoble, que es un polo universitario súper importante, principalmente porque como yo, gracias a mi ascendencia, tengo ciudadanía alemana, iba a poder tener como acompañante, que es el motivo de este episodio, una, una rutina más plena en lo que refiere a poder trabajar si quisiera trabajar, poder estudiar si quisiera estudiar, sin tantos papeleos de por medio. Y Claro, Steffi, eso es y te muy hago una importante. consulta. ¿Vos qué sentiste cuando él te planteó que quería hacer un máster fuera de Uruguay? Porque me imagino que en ese momento vos ya tendrías una rutina de trabajo, de estudio, y tuviste que dejar eso para empezar de nuevo, como quien dice, en otro país, pero no por tu propia decisión, sino por acompañar lo que era en su momento tu novio, ¿no? Claro, bueno, también eso obviamente es la de que yo a Nacho lo acompañaría al fin del mundo. Entonces, como que eso, eh, si él me propone mañana irnos a X lugar por tiempo indeterminado, meto todo en las valijas y nos vamos porque considero que eso, que la experiencia es una aventura y lo veo de esa manera. Algo Qué que remarcan ustedes lindo. mucho, sí, algo que remarcan ustedes mucho en el podcast es que ustedes, tanto como en mi caso, lo hicimos por elección. Tengo ese bichito de nómade, claramente ahora tenemos 3 hijos y ya no es tan así, pero el sentimiento de aventura, de generar esa experiencia es impresionante. Y los que lo vivimos, sabemos que en tu cabeza no hay vuelta atrás. Exacto, es como que suma más de lo que resta, ¿no? Sí, sí, a veces no, por ejemplo, por eso siempre remarcaba el tema de la diferencia, la diferente experiencia que hubiese sido ir a Estados Unidos, quizás donde yo iba a ir con una visa de acompañante, eh, en vez de ciudadana de un continente europeo, ¿no? Eh, no hubiese podido trabajar, de repente estudiar sí, pero con mucho papeleo. Las universidades en Estados Unidos son eh, espectaculares, súper enriquecedoras, pero también tienen otras dinámicas. Por ejemplo, están en la mitad de la nada, vos necesitas auto, son otros costos también. Y ir a Francia, la verdad que fue impresionante. ¿Y te sentiste parte de la sociedad? ¿Te sentiste bienvenida o como que te miraban como la extranjera? Bueno, eh, Porque además vos tengo que responder estudiaste esta para pregunta llegar con ahí, ¿verdad, antecedente. Steffi? Sí, ¿qué? Vos estudiaste para ir ahí, si no Bueno, mal recuerdo. Estudiaste justamente, francés, para tengo no que responder sentirte esta tan pregunta diferente. sí, tengo que responder esta pregunta, como te decía, con antecedente, porque justamente nosotros siempre fuimos con la tesitura de adaptarnos al lugar al que íbamos. Antes de ir a Francia, estudiamos durante 9 meses francés. Era una clase semanal que teníamos con un francés que vive en Uruguay, que nos fue preparando no solamente en el idioma, sino también en la cultura para llegar y no caer como sapo de otro pozo. Claramente, llegamos, expresamos nuestra primera frase en francés y nos respondieron en inglés y dijimos, está, más. Dijiste, en los Pero nueve lo meses no aprendí que, nada. Pero eso nos pasa claro, también pero con el como inglés. O sea, vamos acompañante, a Estados Unidos y es como que a veces te hablan y decís, o sea, no entendí nada. O como la experiencia que tuvo Eli y que yo tuve en Irlanda, que cuando llegamos todos los años de estudio fueron tirados a la basura, ¿no? Exactamente lo mismo. claro, un poco lo sentís así, porque como decían en el, creo que segundo episodio, el francés que uno aprende en una clase no es el mismo que se habla en la calle. Y
estando, bueno, llegamos, nos pudimos ubicar, obviamente momentos de incertidumbre por momentos, no saber dónde vamos a terminar viendo finalmente, etcétera. Pero bueno, cuando ya estábamos asentados en un lugar, estuve una semana sin ninguna actividad propia y se me generó adentro una sensación que nunca había sentido de decir, tengo que hacer algo porque si no me voy a volver loca. Y entonces con mi marido salimos a investigar. Yo había estudiado gastronomía profesional en Uruguay y dije, bueno, obviamente algo de eso, estoy en Francia. Y encontré una carrera que iba a complementar muy bien lo que yo había estudiado inicialmente, que fue administración de hoteles y de restaurantes. Justo empezaba esa semana, o sea, fue como caído del cielo, y me anoté. El tema, Buenísimo eso. Perdón, sí, Steffi, ese curso era todo en francés, me bueno, imagino, ¿no? justamente el tema era que era una clase chica de unos 10 alumnos, varios profesores. Mm, Yo hablo alemán, me podía comunicar en alemán con alguno de ellos. Obviamente, yo intentaba hablar en francés, mi mal francés de ese momento, pero nadie hablaba inglés. Las clases eran dictadas en francés, pero no solamente dictadas como hablar en francés, no. O sea, la profesora dictaba tipo dictado de escuela y vos tenías que estar escribiendo constantemente. Imagínense lo que fue esa primera clase un lunes perdón, de derecho francés laboral, Uy, no. eh, donde Me había una imagino que saliste y palabra. lloraste, ¿no? No, Mínimamente. no, O te no, compraste vos sabés que un no lloré, grabador. no lloré. Yo tenía un diccionario en papel. Imagínense, estoy hablando de 2010. Imagínense que llevaba un diccionario en papel chiquito, un Larousse, y, y yo usaba eso. No, no había tipo tecnología en el celular como para tener un diccionario en simultáneo, inteligencia artificial que te tradujera en texto lo que estaban escuchando, lo que se estaba Si hablando en hubiese francés. sido ahora, Steffi, estabas del otro lado, ahora No, con ChatGPT no, al y todo. revés, al revés. Capaz que si hubiese sido ahora, no hubiese agarrado el idioma de la forma que lo tuve que agarrar en su momento, Bueno, eso porque es verdad, sí. claro, terminaban las clases y yo, como lo que yo había garabateado en el cuaderno era muy rudimentario, yo escribía lo que escuchaba, o sea, y la verdad que quienes hablan francés pueden entender que se pronuncian 4 de las 10 letras que puede tener una palabra. Entonces, yo le pedía a una compañera de banco divina sus anotaciones y yo llegaba a casa y las anotaba todas. Y algo a lo que iba la pregunta de la inserción social fue, quizás y con toda la humildad del mundo, pero mi empuje por salir de la zona de confort y no quedarme en los recreos, en la clase, y salían a fumar, en Francia se fuma mucho, y salir a estar ahí con cara de póker, o póker no, pero con cara de que te reentiendo sin entender nada de lo que hablaban, pero intentar como tender ese puente de, de que somos chicos todos de la misma edad y que es normal salir al recreo y estamos ahí y después entramos de vuelta a la clase y fue un grupo con el que terminamos saliendo y haciendo pila de cosas de amigos que de otra manera no hubiese tenido. Claro, la importancia de Eh, involucrarse en el grupo de pares, ¿no? Y en la sociedad, Sí, que esto sí lo hablamos, como vos dijiste, Steffi, en otro episodio, lo importante de que cuando uno emigra es para sentirse parte, ser parte. Tratar de hacer lo mismo que hacen los demás para que también te tomen en cuenta y no aislarte, ¿no? Claro, no exacto. aislarse principalmente, que era lo que hablábamos en el episodio con nuestro amigo Nacho, que él se vino a Irlanda prácticamente sin hablar inglés, y hablábamos de eso, ¿no? De que la actitud es todo. O sea, porque uno puede elegir, bueno, quedarse en plan víctima, ay, extraño a mi familia, a mis amigos, todo, y quedarse ahí en la clase, en el recreo, ni siquiera salir, como vos decías, Steffi, y relacionarse con los compañeros porque, ay, soy diferente o no hablo el idioma o no sé qué, o cambiar la actitud y decir, bueno, estoy acá,
voy a hacer lo posible para integrarme, para que esta sea la mejor experiencia posible, ¿no? O sea, tener esa apertura es lo que después a uno le permite poder aprender el idioma, poder conocer gente, que si uno se cierra, obviamente no va a aprender el idioma, no va a conocer gente o va a conocer gente solamente que hable el mismo idioma que uno, ¿no? O sea, la actitud es todo, me parece, en este tipo de experiencias. Totalmente, porque aparte en la misma clase, justo qué chiquito, ¿no? Un grupo de 10 personas, teníamos una compañera que era china, que tenía, digamos, el mismo desafío que yo, insertarse en una clase en la que se habla solamente francés y que no lo hablábamos, ninguna de las dos. Entonces, en ella pude ver las consecuencias quizás de no salir de esa zona de confort, se quedaba en el recreo dentro de la clase, no sé qué, y era divina la chica, o sea, eh, no era antisocial ni nada, simplemente como que quizás le daba vergüenza y su experiencia fue completamente diferente por eso que decían ustedes, de... Exacto, todo depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Obviamente, Mm, si sos más retraído, más tímido, te va a costar muchísimo más, obviamente, pero yo creo que justamente las personas tímidas son las que más se tienen que animar a este tipo de experiencia porque es como sí, que realmente te desafían, ¿no? mm. A salir de tu propia comodidad, ¿no? De estar siempre con los mismos amigos o en los mismos contextos. Acá es como que llegás a descubrir partes de vos que ni sabías que podías tener, ¿no? Sí, yo creo que Steffi Exactamente, es verdad. lo hizo muy bien porque se integró a la sociedad y se puso como meta, ok, estoy acá, tengo que hacer algo y mi meta, creo yo, por lo que contabas, Steffi, es me tengo que ir de acá con un cierto conocimiento que me ayude para el futuro y para ese conocimiento necesito aprender perfectamente francés, así que esa es mi meta y lo que me voy a llevar principalmente de esta experiencia, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Mi marido, su MBA era en una universidad que ya estaba preparada para un alumnado internacional, entonces las clases eran dictadas en inglés, son dictadas en inglés, y era muy lindo ver que en una clase de capaz de 40 personas había 35 nacionalidades diferentes. Y en ese contexto donde todos los chicos que fueron ahí, salvo 2 o 3 casos franceses, todos son de otros países, todos están paisa. O sea, todos están para sociabilizar, para generar lazos, para hacerse amigos, para hacer fiestas, Está para buenísimo tender eso. puentes. Claro, para Sí, estar Que, juntos y crecer juntos en la clase de repente, para cómo es, para echarse una mano en lo que necesiten, en los estudios, en las salidas. Eso se da mucho también acá en Europa, por ejemplo, yo que vivo en España que hablando con unos amigos alemanes, el otro día me decían, me cuesta llegar como al español, me cuesta llegar. Claro, me dice, pero sin embargo, al resto de la gente de otras nacionalidades sí. Y hablamos justamente de eso. Yo les decía, claro, pero la gente de otras nacionalidades, como yo, que soy uruguaya, o el resto de las personas que conocéis, están más abiertos a conocer gente. Porque venimos, no tenemos a nadie, queremos socializar, queremos hacer un grupo de amigos nuevos. La gente española que vive acá también estarán cansados de conocer gente que va y viene, porque el inmigrante muchas veces se queda en un sitio y como es medio nómade, va de un lado al otro y ellos están, por decirlo de alguna manera, en algunos casos cansados de la rotación de gente, ¿no? claro, o cuando estás en tu propio país y tenés todo tu círculo de amigos, familia, etcétera, como que si te haces una amistad nueva, buenísimo, pero no tenés la necesidad de salir a buscarla, como te pasa cuando sos un expatriado y tenés que nada, querés lograr sí, lo mismo que tenías en casa. Exacto. exacto. Estefi, ¿y cuál era tu rutina entonces? ¿Ibas a tomar ese curso? ¿Era todos los días de la semana? ¿Y además trabajaste? Sí, ¿Cuál era tu rutina diaria por ese bueno, año? cuando instauré la rutina fue mi momento más feliz. Ustedes decían que recién al año, en algún episodio, en el primero creo, recién al año
uno logra más o menos instaurar una rutina. Bueno, por suerte yo lo tuve a las 2, 3 semanas. Si no, iba a ser medio, nada, eso, la incertidumbre que uno siente cuando no tiene una rutina para mí personalmente es complejo. Es Entonces, complejo, perdón, es complejo en el país de uno. Imagínate o sea, en un país extranjero, estando sola. Ahí, por ejemplo, mientras Nacho iba a su máster y vos estabas sola ahí, ¿no? Eso creo que podría ser un buen consejo, ¿no? Para aquellas mujeres que han tenido que emigrar siguiendo a sus esposos, maridos, novios, lo que sea. exacto. Creo que un buen consejo, Steffi, entonces sería que traten de generarse su propia rutina, que no se queden todo el día en su casa, ¿no? Exacto, y algo muy lindo que tiene hoy en día con la tecnología, las posibilidades que ofrece, es que capaz que en 2010 los cursos online, eh, los grupos, etcétera, no existía ni WhatsApp. O sea, yo mandaba Es SMS, cierto, ¿entienden? O sí, sea, es mandaba verdad. SMS. Instagram no existía, Nos creo. mandabas, no, yo me acuerdo, nos mandabas mails Les contándonos mandaban todo. mail. Sí, Sí, era por les mail. mandaban mails. Bueno, a lo que voy es que capaz que yo tenía que salir a una universidad que obviamente me dio la parte social y todo, que obviamente un curso online capaz que no te lo da tanto, pero hoy en día con las posibilidades que hay muchas formas de como de llenar ese, llamémosle vacío, que a veces te da el extrañar a tu familia, el extrañar tu rutina en Uruguay. Eh, Es que y es también eso, todas es un esas horas vacío, en las que estás generalmente sola, claro. Exacto, pero siempre hay que contando buscar que, una rutina, es lo que vos decías. Vos lo enfocaste con el estudio, pero siempre hay que ir o al gimnasio. Me acuerdo de una argentina hace muchos años que recién había llegado a España, que me dijo, recién había llegado y me dice, ¿sabes qué hago yo para socializar? Me dice, me voy a los parques de los niños y le empiezo a hablar a la gente que está en los bancos. Me dice, me siento por momentos que estoy loca, pero es de la manera que conocí gente. Me dice, porque me desespera no hablar con nadie. Y claro, el esposo salía a trabajar y había formalizado una rutina y ella recién llegada le costaba eso, como llegar a la gente y al no tener hijos en ese momento, era lo que hacía, iba a los parques infantiles con el termo del mate, me acuerdo que ella me contaba, iba y hablaba con la gente que estaba ahí, con las madres que estaban en los bancos, y fue de la manera que conoció a otros argentinos y de a poco se fue armando un círculo. Por eso es súper importante armarse una rutina, ya sea no tiene por qué ser de estudio, sino que puede ser un gimnasio, una salida, integrarse en actividades. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo, en las actividades del pueblo siempre se forman organizaciones para las fiestas, bueno, para muchas Sí, cosas en el pueblo y es importante participar y que la gente de a poco te vaya conociendo y ser parte de, porque si no se hace muy cuesta arriba al principio que no se conoce la gente. exacto, o anotarse totalmente. también en alguna clase de una clase de yoga o en algo que se haga localmente y que uno pueda ir una vez por semana, 2 veces por semana y conocer gente también, ¿no? Es muy importante eso, no quedarse todo el día solo y sin hacer nada, porque eso después a la larga o a la corta, ¿no? Nos influye mucho en nuestra salud mental. Sí, no, ya les digo, o sea, poder instaurar esa rutina que nada, era de lunes a viernes, pero también como Nacho estudiaba al mismo tiempo, los dos estábamos, a veces llegábamos de estudiar y estábamos hasta las 9 de la noche estudiando. Yo tenía exámenes todos los jueves, él tenía otro ritmo de estudio, pero estábamos dedicados a eso y cuando tenés tu cabeza con temas importantes o que te importan, mejor dicho, para hacer, eh, no tenés tanto tiempo también para decir, ay, extraño no sé qué, ay, qué Exacto. bueno sería no sé cuánto, y lamentarse, porque la Totalmente, es verdad, así. sí, entonces como que hay que mirarlo por ese lado Claro, el también. migrante necesita cabeza ocupada. Eso es así, por lo menos al principio para no estar extrañando y pensando en lo que dejaste y en esas cosas, o el arrepentirse de haberse ido y tener la tentación de volverse sin cumplir con la experiencia que viniste a buscar, ¿no? Y en cuanto a eso, Steffi, ¿vos en algún momento
¿Tuviste momentos en los que dijiste, ¿qué hago acá? O sea, No, ¿no? no porque nosotros compramos pasajes de ida. Entonces, eso ya te setea de determinada manera. Por más que a los largos meses de haber ido, volvimos por 2, 3 semanas a Uruguay de vacaciones, que bueno, que fue un regalo de nuestros padres se ve que porque ellos extrañaban más que nosotros para pasar A Navidad veces acá. pasa también eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Eh, Nosotros cuando vinimos a Uruguay, esas semanas de vacaciones, también sentimos como que ya nuestro lugar, nuestra rutina, nuestras actividades estaban allá. Entonces fue increíble esa sensación de decir, estoy en mi país, Es pero no increíble, vivo, ¿no? pero las vacaciones terminan y quiero volver a mi rutina. Y eso, Es tal cual el y- sentimiento ese, y a vos, Sole, seguramente vos no has ido, no has vuelto todavía a Uruguay, ni siquiera de vacaciones, pero te va a pasar cuando vayas que decís, bueno, todo lindo acá, pero quiero volver a donde tenía mi rutina, ¿no? Sí, exacto. En realidad, Elise, yo no he vuelto, pero recuerdo las veces que mi hermano estuvo en Uruguay. Y que bueno, como siempre uno trata de aprovechar, porque ya que los boletos no son tan económicos y cuesta comprar esos boletos para llegar allá, siempre se tomaba más o menos un mes para estar en Uruguay, pero llegaba un momento que decía, me encanta, al principio viste la euforia, recorres todo, haces asado con los amigos, en poco tiempo querés hacer de todo, pero ya al final es, ok, tengo ganas de volverme, de estar en mi casa, con mm, mis cosas, de no vivir como de prestado, porque claro, él iba siempre a la casa de mis padres, entonces como que tenía esa sensación y necesitaba como su independencia y volver a su casa. Lo cual no significa que no sí, pasara bien, sino no, que tenía Claro, esa no, claro. necesidad, ¿no? De volver a su rutina. Sí, sí, es siempre que lo normal y hablo, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que al final o sea, como que tu corazón termina perteneciendo a dos lugares y es así, ¿no? sí. A ustedes también les pasa, Steffi, que cuando pueden vuelven a Francia, aunque sea de vacaciones, ¿verdad? Aunque ahora estén de vuelta en Uruguay. Por mucho tiempo no pudimos ir a Francia, bueno, no pudimos irnos de viaje ni bien pudimos, no fuimos, no fuimos para allá de vuelta. Es más, fuimos con nuestros 3 hijos eh, y visitamos la ciudad, la ciudad en la que estudiamos y es increíble cómo te sentís un lugareño, o sea porque Sí, vivir una parte tan importante de tu vida, bueno, en nuestro caso recién casados, que como siempre digo, fue como una luna de miel de un año, podría Exacto, haber sido de más, pero al final se nos presentó la oportunidad para poder volver. Eh, Nada, que también, eh, terminando la última pregunta que me hacían de, de, de cómo fue la idea de poder o quedarnos o volver, eh, en realidad nuestra mentalidad siempre fue, estamos acá y nos vamos a quedar acá. Eh, claro, Buscar las oportunidades en Europa, porque Europa lo que tiene, y bueno, y cuando, l- entre comillas, cuando no tenés hijos y no tenés como sole la guardería, el colegio, cosas que realmente te anclan a un lugar, sí. porque también eso es lo que les querés dar a ellos, en muchos casos, hoy en día con el homeschooling, todo, hay otras maneras de poder hacer una vida más nómade, por suerte, pero nosotros podíamos irnos a cualquier lado. Entonces llegamos a tener entrevistas en Suiza, entrevistas por Zoom con, con empresas de otros países, y nosotros era, bueno, la que caiga, no sé, o sea, Estaban ir a donde abiertos, ¿no? pinte, Para ir a donde sea. a donde pinte. Claro, Y, pero al y final cuando se tomaron la presentó decisión de volver. claro, pero eso se dio solamente porque hubo una propuesta laboral y pudimos volver, pero si no, no íbamos a volver sin nada, digamos. ¿Y, y te hubiese gustado tener la experiencia de quedarte más tiempo viviendo y trabajando en Europa, en alguno de esos lugares que te ofrecieron? Em, yo creo que sí. De hecho, yo trabajé en Francia
ni bien recibida, como yo digo, en la página de una cadena de hoteles súper grande europea, es tan fácil aplicar a trabajos que cargué mi currículum y tiré aplicaciones en todos los hoteles de todos los países en donde hablaba el idioma. O sea, era tipo un virus. Mi perfil era un virus. Y me Donde acuerdo caiga, estar, caiga. no sé, fuimos a Suiza, que era carísimo ir en tren, entonces caímos en una especie como de Uber, pero de autos que, no sé, tenés 3 plazas disponibles y pones un precio y capaz que te cae, no sé, yo fui a Suiza en auto con un alemán que se iba a Múnich y con un canadiense que estaba haciendo solo un viaje por toda Europa de mochilero. Eh, y, y caímos y mientras que estaba esperando para entrar en la entrevista del hotel, que era puesto de recepcionista, o sea, era sueldo mínimo, pude comparar el sueldo mínimo de todos los países de Europa por las entrevistas. Es increíble, me llamaban de España y me decían, pero ¿y usted puede venir? ¿Usted vive por la zona? Y yo tipo, sí, 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 estoy porque acá está, nomás. Y te tomaban lo o primero que sea, había. porque está, era también esa sensación de libertad y de posibilidades que te ofrece Europa y que está buenísimo. Sí, en ese sentido, sí. Inclusive existe una página que no sé si tienen el conocimiento, que son los currículums europeos. Subís tu currículum a una plataforma que es para, o sea, todos los trabajos disponibles que hay en toda Europa. Y bueno, si estás disponible, dispuesto a moverte, es una buena posibilidad esa. Que no Mira sé qué si en tu bueno, me hubiese momento servido, existía. me hubiese servido. Qué Bueno, bueno, al no final, sabía yo de eso. Bueno, después te la Sí, paso, Eli. perdón, al final. no, que al final terminé quedando, un día fui de entrevista a París y a 3 hoteles y quedé en los tres. Entonces pude elegir Ay, no. en cuál empezar. Fue un golpe de gracia muy lindo. Pero de vuelta, como Sole comentaba, de la incertidumbre de encontrar un lugar para vivir, París es un infierno en el mercado inmobiliario. O sea, y gracias a la ayuda, como ustedes siempre dicen, de gente conocida, gente como él y vos que tenías a la chica uruguaya con la que hicieron como la previa del viaje, cuando fuiste Sí, sí, primera vez, Sole con tu hermano, como que, nada, como que vas cayendo en el lugar y vas como armando tu red. totalmente, Sí, en sí. Europa creo que está todo colapsado el tema inmobiliario. Es de la única manera que hoy puedes conseguir algo. Mm. Estefi, como para ir cerrando y no robarte más tiempo, que sabemos que estás súper ocupada y tenés muchas reuniones. No, por Con- favor, no, no. Contanos qué fue lo más valioso de haber emigrado. O sea, en lo personal y en lo profesional. ¿Creciste? ¿Lo recomendás? ¿No lo recomendás? Lo más valioso creo que fue la apertura de mente que uno gana con esa experiencia de entender que no sos ciudadano de tu país natal, sino que podés ser ciudadano del mundo, de, de entender y aprender que nosotros tenemos amigos que mantenemos hoy en día, relaciones que mantenemos 15 años después, que son de la India, que son de Francia, que son de Georgia, que son bueno, argentinos también, con los que coincidimos en ese momento de nuestra vida, y entender que las diferencias entre nosotros son mucho más cortas de las que nos imaginamos estando acá, estando en la comodidad de nuestro país natal. Eso fue Tal lo más cual lindo. eso. Es como que ves el Es mundo verdad. chiquitito, ¿no? Eso que veíamos de Uruguay, de lo lejos que vemos una Europa gigante, es como que cuando te vas a Europa, ves como que tanta cercanía con las otras culturas, que decís, el mundo es chiquitito, no es tan grande. Exacto, es así. Eh, Y lo lo que más pasa es que difícil, necesitas, perdón, perdón que ahí te corté, y lo más no. difícil del proceso de emigrar.
La extrañitis, obvio. Ña. Me Sí, di cuenta total. hasta que llegué a Francia en ese momento las computadoras, o sea, tenías que comprar la webcam aparte. Nunca, me di cuenta que nunca había sentido esa sensación eh, visceral de extrañar a tu familia. No la había sentido nunca hasta ese momento. Eh, Increíble. Eso es tal cual. A mí me pasa a diario. Sí, obvio, Nos pasa a todos, ¿eh? Incluso a mí también después de tantos años me sigue pasando. Así que sí, no, eso es algo que no se puede evitar y que bueno, es un sentimiento que lo va a acompañar a uno siempre, ¿no? Exacto. Pero bueno, es así, es parte del proceso y hay que aceptarlo. totalmente. Bueno, y con esto, Totalmente. no sé si tenés algo más que aportar, Steffi o Eli, vamos cerrando, ¿no? Yo aportar que sigan comentando y que quienes escuchan el podcast sigan tirando ideas como la que tiró la persona que generó el puntapié inicial para esta linda charla y que nada, y sigan tirando ideas. Bueno, buenísimo. Y Steffi, para ir cerrando, te quería preguntar o sugerir, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a aquellas mujeres que como vos tuvo que emigrar siguiendo a su esposo, a su novio, a su pareja, su compañero, lo que sea? ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que tienen que emigrar cuando no es su elección? O sea, si bien es su elección, pero bueno, es para acompañar a su pareja, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo, o sea, lo principal que vos podrías recomendarle a estas mujeres? Bueno, a mí me sirvió generar una rutina y un grupo que no solamente se ciñera a las actividades de mi marido. Claro, Entonces, en esa línea, lo que le sugeriría es de quizás pensar en eso que siempre dijeron o dijiste, te hablo en primera persona a vos, que estés escuchando, esa cosa que siempre dijiste, me encantaría hacerlo, pero no tengo tiempo, eh, no puedo, no sé qué, un hobby, una materia pendiente, lo que sea, pero que se te presenta una oportunidad de oro para que, obviamente, si la situación lo permite, poder finalmente llevarlo a cabo, porque la realización personal eh, va a ser impresionante. Y vas años después mirar el tiempo de ese momento de tu vida y decir, salí siendo otra persona gracias a todo lo que me permitía hacer. Así que eso sería lo que más te aconsejaría. buenísimo. Sería una excelente oportunidad entonces como para crecimiento personal, ¿no? Obviamente. Sí, sin dudas. Buenísimo, Entonces, buenísimo. resumiendo, diríamos que sí, es positivo hacer la experiencia, que en general, no digo en todos los casos, en general y en nuestros casos, nos ha sumado y no restado. Sí, claramente. Obviamente, a veces no se da así. Eh, También depende a Claro, quién acompañes. Cómo se claro. ve la sinergia ahí? O sea, Y las expectativas eh, de cada uno también, ¿no? también, claro, obvio, También claramente. eso, sí. Va a O depender sea, también de... nosotros vivíamos en un apartamento de 19 metros cuadrados. Eh, Claro. eh, si yo hubiese ido con la expectativa capaz de ir a un apartamento de dos dormitorios y balcón y no sé qué, me hubiese sentido la más infeliz del mundo. O sea, hay que ir abierto a todo. Es muy Como, cierto eso, Steffi, porque a veces uno como que idealiza muchas cosas o tiene muchas pretensiones que después en el choque con la realidad es totalmente diferente y ahí yo creo que eso es lo que genera malestar, ¿no? El contraste de claro, nuestras expectativas con la realidad. Entonces siempre hay exacto, que mantener como el perfil bajo y estar abierto a que, bueno, a que las cosas se den de la forma que se tengan que dar. Entonces, de ese exacto. modo uno se evita ese tipo de malestares o desilusiones, ¿no?
Sino Exacto. creer también Sí, sí. todo lo que suben en las redes, que todo es fantástico, que vas a Sí, conseguir el trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños, y tal todo es cual. un sueño y todo unicornio. No, eso no es así. Claro. Es verdad que se idealiza mucho hoy en día en las redes sociales, se idealiza muchísimo el tema bueno, de que si emigrás, o sea, todo va a ser espectacular y vas a tener la mejor vida, la mejor casa. No, o sea, puede llegar a ser así, por supuesto, pero al principio uno siempre, como decimos en Uruguay uno la tiene que remar, ¿no? De cero. Y bueno, y puede vivir en un apartamento de 20 metros cuadrados al principio, y bueno, y por eso no hay que dejar de remar y de seguir pensando que las cosas pueden mejorar, ¿no? O sea, todo está en la actitud con la que uno enfrente la vida, por supuesto. Y Y forma parte de la eso experiencia. aplica para la gente, eso aplica para la gente que no emigra también, ¿no? En todo ámbito de la vida es así. O sea, Es un mindset, ¿cómo, perdón? que es un mindset. O sea, es Totalmente. como, Totalmente, es una actitud es la actitud que uno elige tener ante la vida. Entonces, bueno, de la forma en que uno esté más abierto y con menos pretensiones, va a poder tener una vida más, más satisfactoria, yo creo, ¿no? mm, totalmente. Exactamente. Bueno, Buenísimo, por aquí entonces nos despedimos, Steffi. vamos cerrando. Muchísimas gracias. Y te mando así como un abrazo gigante a la distancia. Exacto, yo también, te mandamos un abrazo Ay, sí, gracias, enorme, chicas. La verdad que me encantó participar en el podcast de ustedes. Éxitos y un esperamos, honor. ¿no?, los próximos 15 episodios más y 20 y 30 y que la verdad que es un placer escucharlas. Bueno, Muchas gracias por haber estado, por haber, bueno, habernos dado un poquito de tu tiempo. Y bueno, recuerden que si quieren seguir a Steffi, la pueden encontrar en Not Only Salad en Instagram, tiene su blog también, ella publica muchas cosas interesantes, si les gusta la cocina, además tiene recetas espectaculares. Así que bueno, los invitamos a que la sigan. Y bueno, sin más los esperamos la semana que viene con otro nuevo episodio. Recuerden que nos pueden mandar sus sugerencias, sus comentarios, sus ideas también a través de las redes. y Estamos también sus en testimonios. y sus testimonios, por supuesto. Exactamente. Quien quiera También si quieren contarnos, estamos participar, abiertos. eso, si quieren participar también del podcast, nos escriben por cualquiera de nuestras redes y son bienvenidos, porque de eso se trata también de compartir experiencias. Y bueno, recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y también en las plataformas de podcast como Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Así que bueno, los esperamos a todos por allí, les agradecemos mucho y como siempre les mandamos un beso grande, cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias, un beso grande, que tengan lindo día. Gracias, chicas. Chao. Chao, chao.